Sí, gracias, Víctor. Gracias. Génesis 15, 4, 6. Génesis 15, 4, 6 dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Dios, gracias. Gracias por esta bendita palabra. Y hoy te pedimos que nos lleves a las profundidades de la fe, Señor. Que hoy salgamos fortalecidos en la fe, porque sin fe es imposible agradarte. Y hoy queremos agradarte. Háblanos, Dios, y guíanos a lo profundo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor lleva afuera a Abraham y le dice, le da una promesa. Dios le dijo a Abraham y Abraham le creyó. En ese entonces aún no era Abraham, sino Abraham. Si Dios lo dice, eso es una promesa. Es una promesa de Dios. Encontré algunas definiciones o algunos conceptos de lo que es una promesa. Es que la promesa es la seguridad que se da a alguien de palabra o por escrito de que se dará o se hará algo. Dentro del ámbito del derecho se entiende promesa como un contrato a través del cual una o las dos partes que intervienen en él se obligan a cumplir una condición determinada en el plazo del tiempo que se estipule conveniente. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Es posible asociar una promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor o dignidad. Si llegado el momento el sujeto no cumple con su promesa, habrá perdido el crédito o el respeto ante la persona a la cual le falló. Es por eso que Dios nos invita a no ser rápidos para hablar. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1, 19, 20. Y asimismo, Dios nos invita a no hacer promesas a la ligera. Eclesiastés 5, 2, 5 dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero hoy quiero hablar de lo que Dios dice, de lo que Dios promete. Y al contrario que nosotros, que en muchas ocasiones incumplimos nuestras promesas, Dios siempre cumple las suyas. Números 23, 19 dice, porque Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Todas las promesas de Dios se cumplen. Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Amén. Para la gloria de Dios. Dice el Génesis. Luego el Señor llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes.
así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. Dios le dijo a Abraham y Abraham le creyó. Bueno, Abraham en ese entonces aún. Dios le dijo a Abraham y Abraham le creyó. Piensa esto. ¿Te ha dicho Dios algo? Por un momento piensa, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha mostrado Dios? ¿Qué promesa te ha dado? Tal vez con voz audible. No, yo no creería con voz audible, pero de pronto. Pero tal vez en su palabra o de alguna otra manera Dios te ha dicho algo, te ha mostrado algo. ¿Te acuerdas de eso? Puede que Dios te haya dicho algo, te haya dado una promesa, pero la ecuación se completa cuando crees. Dios le dijo a Abraham y Abraham le creyó. Y ahora quiero que completes la ecuación y esta oración conmigo. Dios le dijo a, pon tu nombre, y tu nombre otra vez le creyó. Dios le dijo a Hernán y Hernán le creyó. Hazlo con tu nombre. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Le estás creyendo? Abraham le creyó a Dios y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Te has preguntado si Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo en su vejez y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo? ¿Por qué luego le dice que sacrifique a ese hijo? ¿Se contradice Dios? ¿Te ha dado Dios una promesa y pasa el tiempo, no se cumple y parece que sucede todo lo contrario de lo que Dios ha prometido? ¿Se contradice Dios? Por eso le he puesto por título a esta enseñanza, Dios no se contradice. Dios no se contradice. Sus promesas se cumplirán aunque parezcan tardar, aunque el camino a su cumplimiento sea difícil. Veamos el ejemplo de Abraham. Estoy en Génesis 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y enseñó su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, y atención con esto, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar y luego regresaremos junto a ustedes. Regresaremos. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como un holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor lo llamó Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Amén. Si Dios te pidiera que sacrificaras a tu hijo, ¿lo harías? ¿Te has preguntado eso? Yo sí me lo he preguntado. Yo no creo que lo haría. Pero la otra pregunta sería: ¿por qué Dios te pediría eso? ¿Por qué te lo pediría Dios? ¿Qué mantuvo Abraham en el camino hacia el sacrificio de su hijo? ¿Por qué Abraham, mientras subía al monte, no se detuvo? Porque Abraham mantuvo la mirada en aquel que hizo la promesa. Mantuvo la mirada en aquel que le dijo, y Abraham le creyó. Abraham comprendió que Dios no se contradice. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. Romanos 4:20. Dice que Abraham no vaciló como un incrédulo, mantuvo la mirada en aquel que hizo la promesa. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Él no dijo: subiré a la montaña y regresaré. Dice: regresaremos juntos. Sabía que Dios no se contradice. Claro, es una forma difícil de adorar. Vaya forma de adorar. Pero Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. Y su hijo le pregunta: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Por la fe, Abraham le contesta: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Por eso la promesa viene por la fe. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Romanos 4, 16, 25. La fe es esperar. La fe es no quitar la mirada en aquel que hace la promesa. La fe es perseverar. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
Estoy en Hebreos 11. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que le agrada a Dios es tu fe y la mía. No podemos agradar a Dios sin fe, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Yo quiero que me acompañen ahí mismo en Hebreos 11 y veamos algunos titanes de la fe. Yo los llamo así, titanes de la fe. Y yo creo que estos hombres, mujeres, tienen su galería de trofeos allá en el reino celestial. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Otro titán de la fe, Enoc. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El titán más grande de la fe, Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como un extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de un bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por la causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe, cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor.
los titanes de la fe. Y quiero que hagan conmigo un ejercicio de fe. Vamos a hacer un ejercicio de fe. Y mi esperanza es que cuando yo llegue al cielo, pueda ver sus nombres al lado de estos titanes de la fe. Que tu trofeo de fe esté junto con el de Abraham, con el de Moisés, con el de Isaac, junto con el de Noé, el de Jacob, el de Abel. Haz este ejercicio conmigo. Si quieres, escríbelo o tenlo en tu mente. Pero al final, escríbelo. Escribe por la fe y pon tu nombre. Por la fe, Hernán. Por la fe, Jaime. Por la fe, Víctor. Y a continuación, pon una situación por las que estés pasando. Por la fe, tu nombre, la situación, y luego una acción. No vaciló, no dudó, perseveró, se mantuvo viendo al invisible. No quitó la mirada de aquel que hizo la promesa. Caminó en la promesa de Dios. Y por último, el final. Por la fe, con tu nombre, la situación que estés pasando, luego una acción de fe basado en una promesa que Dios te haya dado, algo que Dios te haya dicho, escribe el final basado en esa promesa. Mientras piensas y dejas que el Espíritu Santo actúe y te guíe, sigue manteniendo la mirada en aquel que hace la promesa. No quites la mirada de Jesús. Sigue dejando que el Espíritu Santo te guíe. Escribe o piensa por la fe, con tu nombre, María Eugenia, por la fe, Juan Pablo, una situación por la que estés pasando, luego una acción y un final de acuerdo a lo que Dios ha prometido. Pero no desvíes la mirada de Jesús. El Señor hoy te dice, calma, soy yo, no tengas miedo. Soy yo, no tengas miedo. Y piensa como Pedro y dile a Jesús, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Si eres tú, Señor Jesús, ordena que vaya hasta ti, que vaya a ti sobre el agua. Y escucha la voz de Dios que hoy te dice, ven, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro caminó sobre el agua por lo que Dios le dijo, ven. Y él le creyó, él completó la ecuación y caminó sobre el agua. Pedro se hundió cuando quitó la mirada en Jesús. No quites la mirada en Jesús. Sigue caminando en lo que Dios te ha dicho. Camina sobre la promesa. Y aunque veas la fuerza del viento, persevera. No vaciles. Sigue adelante hacia el cumplimiento de la promesa, porque fiel es quien la hace. Completa tu ejercicio. Por la fe, con tu nombre. Por la fe, Diva, por la fe, Zulma, por la fe, Flor, por la fe, César, por la fe, Johnny, por la fe, Danilo, por la fe, Andrea, por la fe, Alonso, los que estén acá. Y quien escuche esta enseñanza por la fe, aunque el viento sea fuerte, aunque tenga miedo,
No quito la mirada en Jesús. Persevero, no dudo, porque Dios no se contradice. Creo en aquel que me dice, ven, y por la fe camino sobre las aguas. No me detengo ante las circunstancias. Camino sobre las aguas. Camino en la palabra. Camino en la promesa, porque Dios no se contradice. Termino con Mateo 14, 26, 33. Mateo 14, 26, 33. Y yo espero que si no has escrito esta promesa de fe, esta declaración de fe, lo hagas. Y espero ver tu galardón. Espero ver el trofeo cuando llegue al cielo. Así que no pierdan la confianza. Es decir, no pierdan la fe, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Oremos. Señor, gracias. Gracias por estas promesas de fe. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque fiel es el que hace la promesa. Tú lo dijiste, Señor, y yo lo creo. Yo lo creo, Dios. Yo creo. Porque tú no te contradices. Iremos al monte, adoraremos y regresaremos. Subiremos al monte. Aunque parezca difícil, Señor, aunque no entienda, aunque parezca ir en contravía de tu promesa, yo creo lo que tú me dijiste, lo que tú me prometiste. No vacilaré, esperaré. No quitaré la mirada de aquel que lo dijo. Caminaré sobre las aguas. Es decir, caminaré sobre la promesa. Caminaré en tu palabra. Porque fiel es el que lo dice. Gracias, Dios, por fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por fortalecer la fe de cada uno de mis hermanos. Llénalos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y tal vez tú me dirás, alguien que me escucha, Dios nunca me ha dicho a mí nada. No tengo una promesa. Pues hoy el Señor te la está dando. Hoy te está diciendo. ¿Qué te está diciendo? Ven. Te está diciendo, ven. Ven a mí. Y yo te daré descanso. Ven a mí y yo te daré una vida nueva. Ven a mí y yo te daré una vida abundante. Solo tienes que abrir tu corazón. Es tu decisión, creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte e ir, caminar en la promesa. Si ese es tu caso, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí. Y moriste en una cruz por mis pecados. Y me arrepiento de todos ellos. Acepto tu invitación de ir a ti. Y voy a ti. Aunque haya viento fuerte, aunque haya tempestad, aunque haya oscuridad. Tómame de tu mano, Dios. Y quiero moverme por fe. Gracias porque cuando te acepto, tú me haces una nueva persona. Mi pasado no existe más y tú me das todo el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.